Durante décadas, el mundo del atletismo de fondo estuvo dominado por una idea aparentemente incuestionable. Para correr más rápido en competición, hay que entrenar más rápido en los entrenamientos. Esta lógica, intuitiva y seductora, llevó a generaciones de corredores a acumular kilómetros a intensidades elevadas, a disputar cada sesión como si fuera una carrera, a creer que el sufrimiento constante era el único camino hacia el rendimiento. Los resultados, en muchos casos, fueron frustrantes: estancamientos, lesiones recurrentes y carreras deportivas truncadas antes de tiempo. Entonces llegó Noruega y lo cambió todo. El denominado método noruego de running no es una moda pasajera ni una estrategia de marketing deportivo. Es un sistema de entrenamiento coherente, respaldado por décadas de práctica empírica y una sólida base fisiológica, que ha llevado a atletas como Jakob Ingebrigtsen, Christian Blumenfeld o Gustav Iden a dominar disciplinas tan distintas como el atletismo de medio fondo y el triatlón de larga distancia. Entender este método es entender, en realidad, cómo funciona el cuerpo humano cuando se enfrenta a la exigencia del esfuerzo prolongado. La historia del método noruego tiene varios padres intelectuales, pero ninguno tan decisivo como el entrenador Marius Bakken y posteriormente el fisiólogo Øyvind Sandbakk. Bakken, él mismo atleta de élite en los años 2000, comenzó a cuestionar los paradigmas dominantes del entrenamiento de fondo después de leer las investigaciones de Stephen Seiler, un fisiólogo americano afincado en Noruega. Seiler llevaba años documentando los patrones de entrenamiento de los mejores atletas del mundo en deportes de resistencia, y sus conclusiones eran claras y perturbadoras. Los campeones olímpicos no entrenaban como la gente creía. La mayor parte de su trabajo se realizaba a intensidades sorprendentemente bajas. Seiler acuñó el concepto de distribución polarizada del entrenamiento, que postulaba que los atletas de élite dividían su tiempo en aproximadamente un 80% a baja intensidad y un 20% a alta intensidad, evitando casi por completo la zona intermedia. Esta zona intermedia, que en fisiología del ejercicio se conoce como zona 2 alta o zona 3, es precisamente donde la mayoría de los corredores aficionados pasan la mayor parte de su tiempo. Demasiado rápido para ser recuperador, demasiado lento para provocar las adaptaciones de alta intensidad. Es el territorio del esfuerzo inútil, el lugar donde se acumula fatiga sin el retorno fisiológico correspondiente. Lo que hicieron los noruegos fue tomar esta evidencia y convertirla en un sistema aplicable, estructurado y replicable. No inventaron el trabajo en umbral ni el entrenamiento polarizado desde cero, pero fueron capaces de refinarlo, sistematizarlo y, sobre todo, de producir resultados que nadie podía ignorar. Para comprender por qué el método noruego funciona, es imprescindible entender qué ocurre dentro del músculo cuando corremos. Cuando el esfuerzo es moderado, el organismo puede oxidar grasas y glucosa de forma eficiente, produciendo energía sin acumular lactato en cantidades problemáticas. A medida que la intensidad aumenta, el sistema anaeróbico comienza a contribuir de forma creciente, y el lactato, un subproducto de ese metabolismo, empieza a acumularse en sangre. El punto en que esta acumulación se vuelve progresiva e imparable es lo que se conoce como umbral de lactato, y representa una de las variables más determinantes del rendimiento en resistencia. El método noruego gira en torno a una premisa central: el umbral de lactato puede elevarse de forma sistemática mediante la acumulación de trabajo en las zonas correctas. Y las zonas correctas son, fundamentalmente, dos. La primera es la zona aeróbica baja, por debajo del primer umbral de lactato, donde se construye la base fisiológica que lo sustenta todo: la densidad capilar, la densidad mitocondrial, la eficiencia del músculo cardíaco. La segunda es la zona de umbral de lactato propiamente dicha, trabajada de forma controlada y medida, que desplaza ese umbral hacia intensidades cada vez más altas. Lo que diferencia al método noruego de otras aproximaciones
es precisamente la obsesión con la precisión en la medición. Los entrenadores noruegos no trabajan por sensaciones ni por zonas de frecuencia cardíaca aproximadas. Trabajan con datos de lactato en sangre obtenidos durante los entrenamientos, mediante pequeños analizadores portátiles que permiten pinchar el lóbulo de la oreja o el dedo y obtener una lectura en milimoles por litro en cuestión de segundos. Jakob Ingebrigtsen realizaba sus series de umbral con controles de lactato sistemáticos. Blumenfeld y Iden construyeron sus temporadas de triatlón sobre una base de datos fisiológicos que haría enrojecer a muchos laboratorios universitarios. Quizás la aportación más reconocible y original del método noruego al entrenamiento moderno sea el concepto de sesión de doble umbral. En sus variantes más conocidas, el entrenamiento se organiza de forma que en un mismo día se realizan 2 sesiones de trabajo en umbral de lactato, separadas por un periodo de recuperación. La lógica es tan simple como elegante. Si el umbral es la zona más productiva para desarrollar la capacidad aeróbica, ¿por qué no maximizar el tiempo en esa zona sin que la fatiga comprometa la calidad del esfuerzo? La clave está en que cada una de esas sesiones se realiza antes de que el lactato supere de forma significativa el umbral. Las series son controladas, el ritmo es preciso y la recuperación entre repeticiones es suficiente para que los niveles de lactato vuelvan a valores bajos antes de comenzar el siguiente esfuerzo. El resultado es un volumen total de trabajo en umbral que sería imposible de acumular en una sola sesión de alta intensidad y que produce adaptaciones fisiológicas de una profundidad extraordinaria. Esta estructura contrasta radicalmente con el entrenamiento de intervalos de alta intensidad que popularizó la cultura del HIIT en el ámbito popular. Los intervalos noruegos no son cortos, explosivos ni máximos. Son largos, controlados y sostenidos. Una sesión típica podría consistir en 4 o 5 series de 8 minutos al ritmo de umbral, con 2 o 3 minutos de trote suave entre series, precedidas y seguidas por trote aeróbico. Nada que alguien desde fuera identificaría como espectacular. Todo lo que los datos fisiológicos confirman como enormemente eficaz. La razón por la que este formato es tan poderoso reside en un concepto que los fisiólogos denominan tiempo en zona. Cuanto más tiempo acumula el atleta en la intensidad precisa del umbral de lactato, mayor es el estímulo para que ese umbral se desplace hacia velocidades más altas. Una sesión de 10 intervalos de 1 minuto al máximo puede ser extenuante y producir sensaciones de esfuerzo supremo, pero el tiempo total en la zona de umbral es mínimo comparado con 4 series de 8 minutos bien controladas. El cuerpo no responde al sufrimiento percibido, sino a los estímulos fisiológicos reales acumulados. Y en ese cálculo, la paciencia y el control ganan siempre a la intensidad bruta. Esta es una de las verdades más incómodas del entrenamiento de resistencia, y el método noruego la ha convertido en principio rector. Pero reducir el método noruego a las sesiones de doble umbral sería un error grave. El verdadero sostén del sistema es el volumen aeróbico acumulado por debajo del primer umbral de lactato. Jakob Ingebrigtsen, en sus mejores años, corría entre 160 y 180 kilómetros semanales. Blumenfeld y Iden acumulan volúmenes de entrenamiento combinado, natación, ciclismo y carrera, que superan las 30 horas semanales en algunos periodos de preparación, y la gran mayoría de ese tiempo transcurre en intensidades que cualquier aficionado contemplaría como demasiado lentas para ser útiles. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para el corredor moderno, formado en la cultura del esfuerzo visible y el sufrimiento como medida del trabajo bien hecho. Correr despacio parece una contradicción cuando el objetivo es correr rápido. Sin embargo, la fisiología del ejercicio es inequívoca. Es en las intensidades bajas donde se construyen las adaptaciones estructurales más duraderas. La biogénesis mitocondrial, la creación de nuevas mitocondrias en las células musculares, ocurre de forma muy eficiente en el ejercicio aeróbico prolongado. La angiogénesis,
el desarrollo de nuevos capilares que transportan oxígeno al músculo. Requiere exposición prolongada al esfuerzo moderado. El corazón aumenta su tamaño y su capacidad de bombeo. El VO2 máximo sube. La economía de carrera mejora. Todo esto se construye lentamente, kilómetro a kilómetro, en sesiones que el ego del atleta desearía que fueran más intensas. Los entrenadores noruegos entienden que este volumen base es el capital sobre el que se acumulan los intereses de las sesiones de umbral. Sin una base aeróbica sólida, las sesiones de calidad no tienen dónde apoyarse y producen solo fatiga. Con ella, cada estímulo de umbral genera adaptaciones que se suman a una estructura fisiológica ya robusta. Uno de los elementos que distinguen de forma más práctica al método noruego de los sistemas más comunes es, como se ha mencionado, el uso rutinario de la medición de lactato en sangre durante el entrenamiento. Esta práctica, que en otros países estaba reservada a laboratorios de alto rendimiento o pruebas de esfuerzo puntuales, fue democratizada en Noruega hasta convertirse en parte habitual de la sesión de entrenamiento. La razón de esta obsesión por los datos es conceptual. Si el objetivo es trabajar en el umbral del lactato, hay que saber con precisión dónde está ese umbral en cada momento. Y ese umbral no es fijo. Cambia con el nivel de fatiga, con la temperatura, con el descanso previo, con el estado nutricional del atleta. Lo que en un día bien descansado corresponde a 4 milimoles por litro de lactato a un ritmo de 4 minutos por kilómetro, en un día de acumulación de fatiga puede alcanzarse a 3 minutos y 50. Las zonas de frecuencia cardíaca o los ritmos por kilómetro son aproximaciones que pueden desviarse de la realidad fisiológica en momentos críticos. El lactato no miente. Esta precisión permite algo que otros sistemas no pueden garantizar: que las sesiones de calidad se realicen siempre en la intensidad óptima, ni demasiado bajas para ser estimulantes, ni demasiado altas para comprometer la recuperación. El resultado es una acumulación de trabajo de calidad que a lo largo de semanas, meses y años genera adaptaciones que ningún sistema de entrenamiento basado en aproximaciones puede igualar. Aunque la aplicación concreta varía según el atleta, el nivel y el periodo de la temporada, existe un patrón general que se repite con coherencia en los ejemplos documentados del método noruego. La semana tipo incluye 2 días de sesión de doble umbral, generalmente martes y jueves, o lunes y miércoles, y el resto de los días se dedica a rodaje aeróbico suave. Los fines de semana pueden incorporar un rodaje largo a baja intensidad que acumule volumen sin comprometer la calidad de las sesiones clave. Lo que no aparece en esta estructura es la carrera larga y rápida a ritmo de competición, los intervalos cortos al máximo esfuerzo, las series de pista al VO2 máximo como eje central del entrenamiento. Estos elementos existen, pero ocupan un lugar marginal y se introducen de forma progresiva en las fases finales de preparación para la competición. El grueso del entrenamiento, semana tras semana, durante la mayor parte del año, consiste en volumen aeróbico y trabajo de umbral controlado. Es importante subrayar que esta estructura no es rígida ni idéntica para todos los atletas. Los entrenadores noruegos ajustan los parámetros, número de series, duración, ritmos objetivo, en función de los valores de lactato recogidos en cada sesión. Si un atleta llega con mayor fatiga de lo esperado, las series se acortan o el ritmo se reduce para garantizar que el trabajo se realiza en la zona óptima. Esta flexibilidad, basada en datos, es uno de los rasgos más inteligentes del sistema. No hay una plantilla fija que se aplica mecánicamente, sino un marco de principios que se adapta a la realidad fisiológica de cada día. Esta austeridad metodológica es, paradójicamente, una de las claves del éxito. Al no someter al atleta a esfuerzos máximos con frecuencia, se reduce drásticamente el riesgo de lesión y se permite una recuperación completa entre las sesiones de calidad. El atleta puede entrenar más días, más semanas y más años que sus competidores que entrenan más intensamente, pero con menos continuidad. Y en el deporte de resistencia, la continuidad del entrenamiento es probablemente
la variable que más predice el rendimiento a largo plazo. Ningún método de entrenamiento está exento de críticas, y el noruego no es una excepción. Una de las objeciones más frecuentes señala que los resultados obtenidos por atletas como Ingebrigtsen o Blumenfeld no pueden disociarse de una genética excepcional, de recursos económicos y de apoyo científico que están fuera del alcance de la mayoría de los atletas. Es una crítica legítima. Jakob Ingebrigtsen tiene un VO2 máximo que roza los 95 mililitros por kilogramo por minuto. Ese dato no lo produce ningún método de entrenamiento, viene de la lotería genética. Sin embargo, esta crítica no invalida el método, sino que lo matiza. Los principios fisiológicos sobre los que se asienta, la importancia del volumen aeróbico, el papel central del umbral del lactato, el peligro de la zona media, son universales y están respaldados por décadas de investigación. Lo que varía es la magnitud de las adaptaciones que cada organismo puede alcanzar, no la dirección en que el entrenamiento debe apuntar. Otra crítica señala que el método puede resultar psicológicamente frustrante para atletas que encuentran motivación en el esfuerzo intenso y visible. Correr despacio durante la mayor parte de la semana, controlarse en las series, no dejarse llevar por el entusiasmo competitivo en el entrenamiento. Todo esto exige una disciplina y una madurez deportiva que no todos los atletas poseen ni están dispuestos a desarrollar. El método noruego es también un ejercicio de ego, de aprender a confiar en un proceso que no produce sensaciones inmediatas de superación, pero que construye, de forma silenciosa y sistemática, un atleta más completo. ¿Por qué el método noruego es relevante para el corredor popular? Podría parecer que un sistema diseñado y probado con atletas de élite tiene poco que ofrecer al corredor popular que busca terminar una maratón o bajar de 45 minutos en 10 kilómetros. Nada más lejos de la realidad. Precisamente porque los atletas populares suelen tener menos tiempo para entrenar y menor capacidad de recuperación que los profesionales, el método noruego les ofrece algo de enorme valor: un marco para maximizar la eficiencia de cada hora de entrenamiento. El corredor popular que entrena 4 o 5 horas semanales no puede permitirse desperdiciar energía en intensidades intermedias que no producen adaptaciones óptimas. Si esas 4 o 5 horas se distribuyen entre volumen aeróbico bajo y trabajo de umbral bien estructurado, el retorno fisiológico será muy superior al de quien pasa esas mismas horas corriendo a ritmo moderado alto de forma más o menos constante. No se necesita un analizador de lactato, aunque su precio ha caído considerablemente en los últimos años, para aplicar los principios del método. Basta con entender las zonas de esfuerzo, respetar con disciplina los límites de cada una y tener la humildad de aceptar que correr lento la mayor parte del tiempo no es una señal de debilidad, sino de inteligencia deportiva. En ese sentido, el método noruego es quizás el regalo más democratizador que el atletismo de élite ha hecho al corredor de a pie en las últimas décadas. El método noruego no ha surgido en el vacío. Bebe de la tradición del entrenamiento escandinavo, de la ciencia de Stephen Seiler, de las ideas de entrenadores como Arthur Lydiard, el neozelandés que en los años 60 ya defendía la importancia del volumen aeróbico masivo como base del rendimiento. Lo que ha hecho Noruega es sintetizar todo ese conocimiento acumulado, añadir el rigor de la medición científica en tiempo real y producir resultados que han obligado al mundo del atletismo y el triatlón a prestar atención. En un deporte saturado de métodos milagro, aplicaciones de entrenamiento con inteligencia artificial y promesas de mejora express, el método noruego representa algo refrescantemente antiguo en su esencia: paciencia, consistencia, respeto por la fisiología y confianza en el proceso. Sus principios no son sexys, no generan vídeos virales de atletas vomitando en la pista al terminar una serie, pero producen, con una regularidad que la ciencia avala y los resultados confirman, atletas más rápidos, más duraderos y más difíciles de superar. Correr más despacio para correr más rápido. Acumular más para exigirse menos en cada sesión individual.
medir antes de asumir, construir antes de competir. Estos son los principios del método noruego, y detrás de su aparente sencillez se esconde una de las ideas más poderosas que el atletismo moderno ha producido: que la excelencia en resistencia no se forja en el límite del esfuerzo máximo, sino en la acumulación paciente, sistemática e inteligente de horas en las zonas correctas. Lo más revelador es que esta filosofía no es, en el fondo, exclusiva del deporte. Es una metáfora de cómo funcionan todas las mejoras profundas y duraderas, no a golpe de esfuerzo explosivo y discontinuo, sino mediante la constancia disciplinada de quien confía en el proceso aunque los resultados tarden en hacerse visibles. El método noruego nos recuerda que el cuerpo humano, como cualquier sistema biológico complejo, responde mejor a los estímulos progresivos y sostenidos que a los choques de intensidad que el ego demanda. En ese sentido, aprender a entrenar según sus principios es también aprender a relacionarse de otra manera con el esfuerzo, con el tiempo y con la propia ambición. Una lección que, aplicada con criterio, puede transformar no solo a campeones olímpicos, sino a cualquier corredor dispuesto a confiar más en la ciencia que en el instinto.